Bueno, vamos a ver la clase 8 del proceso de hidrosulfuración, que en realidad comentamos es hidrotratamiento, pero como el objetivo principal es eliminar compuestos de azufre, pues comúnmente a la planta se le llama de hidrosulfuración. Entonces, nos quedamos en las notas de variables de operación y si se aumenta la temperatura y o la presión parcial de hidrógeno, acuérdense que la presión ahí está dada por el hidrógeno, aumenta la eliminación de azufre y de nitrógeno, pero también el consumo de hidrógeno. Las temperaturas excesivas causan un aumento en el depósito de coque sobre el catalizador, empieza a haber desintegración térmica. ¿Qué quiere decir? Que cuando empieza a haber desintegración térmica también, o sea, se generan ligeros, que quizá yo no quiero porque si estoy hidrotratando gasolina y esa gasolina se rompe vamos a poner un compuesto de la gasolina, el hexano, si se rompe a la mitad, me queda propano y ese ya no es gasolina, ese es gas. Por ese lado no me conviene mucho la desintegración, pero también por el lado de que a la vez de que hay estas reacciones de desintegración, también hay reacciones que forman el coque, que es un compuesto sólido a temperatura ambiente, es básicamente una especie de carbón. Y este carbón lo que hace es que se queda dentro de los poros del catalizador, o tapona más bien, empieza a taponar esas entradas a los poros y pierde actividad el catalizador, porque ya sabemos que dentro de los poros es donde está el la parte activa, ¿no? Déjenme ver aquí, aprovechando el webinar la otra vez. Creo que tengo imágenes. Entonces, por aquí, joder, creo que no le tomé fotos al catalizador. Bueno, aquí se ve, pero no se alcanza a ver. Ahí es el catalizador de HDS, níquel molibdeno comúnmente, y no se alcanza a ver hasta atrás, se ve negrito. Ese catalizador es que ya está desactivado por depósito de coque. Entonces, no se alcanza a ver. Entonces, pero de todas maneras, como ejemplo, eh, no pensé que ahí teníamos un catalizador. ¿Dónde está? Déjenme checar. No recuerdo dónde dejé las fotos. A ver, voy a checar rápidamente a ver si las encuentro. Si no, pues le continuamos. Sí, aquí están. Entonces, aquí creo que espero.
no se tarda en abrir porque las tengo en un formato de la cámara que tarda un poquito en abrir. Y déjenme ver. Ahí está. Se ve un poquito oscura, creo, y creo que es la única que tengo. Entonces vamos a darle, a ver si se puede agrandar. No me deja. No sé por qué me cambió la imagen. A ver, paso. Entonces, esta imagen. Lo más grande que se alcanza a ver, pero más o menos se alcanza a ver. No sé por qué. No sé. No me funciona aquí para agrandar el zoom, pero se alcanza a ver, ¿no? Este es un catalizador níquel molibdeno, cobalto molibdeno. Este ya se le eliminan carbono, etcétera, pero queda ahí con hierro. Se alcanza a ver hierro que le queda ahí al catalizador. Y así queda de negrito cuando se le pega carbón, o el coque que le llaman. Como pueden ver, queda muy, muy negrito. Es completamente desactivado, ¿no? Ok, déjenme checar alguna otra, no sé, esta por ejemplo. Aquí este también es un catalizador desactivado. No sé por qué quedan muy feas las fotos. Vamos a ver acá. Entonces, bueno, todo difícil ahí. Entonces, casi no se alcanza a ver, pero bueno, sí se alcanza a ver que queda muy negrito, ¿no? Un catalizador desactivado. Entonces, déjenme checar. Ok, a veces me queda la duda si está grabando o no. Entonces, bueno, ahí sí podemos ver esto que nos dice el depósito de coque, pues queda muy negrito el catalizador. Afortunadamente, el hidrógeno y a alta presión ayuda mucho que no se le pegue el coque. O sea, tiende mucho el hidrógeno a quedarse sobre la superficie del catalizador y si se empieza a formar ahí carbón o coque, el hidrógeno llega y lo remueve de ahí, ¿no? Se pega al hidrógeno preferentemente. Entonces son plantas que duran algo de tiempo sin necesidad de regeneración. O sea, cuando ya se deposita demasiado coque en el catalizador pierde actividad y lo que se hace comúnmente es reactivarlo. Se le llama comúnmente, se regenera el catalizador. ¿Cómo se hace? Pues este coque parece básicamente un carbón que hay que quemar. Entonces se somete a altas temperaturas con oxígeno o con una mezcla de aire. Aire puede ser con aire para que se vaya quemando el carbono y salga como CO2. Ya no va a quedar como nuevo, pero se va a reactivar muy bien el catalizador, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, un aumento de presión aumenta la disolución de hidrógeno en la fase líquida, disminuyendo la formación de coque sobre el catalizador, lo que decíamos. Es lo que ayuda mucho en este proceso que usamos altas presiones de hidrógeno para que no se me forme tan rápido el coque, ¿no? Dure meses y quizás más de un año sin necesidad de parar la planta para reactivar el catalizador. El problema es que aquí tenemos que parar la planta porque
El reactor que utilizamos es un reactor de lecho empacado, o sea, se llena el reactor de catalizador y por lo tanto para reactivar el catalizador, para quemar ese carbón del catalizador hay que parar la planta, meter ese aire o mezcla nitrógeno-oxígeno dentro del reactor a altas temperaturas para quemar el coque, ¿no? Dice, un aumento en el espacio velocidad, el LHCb que vimos, reduce la conversión, así como el consumo de hidrógeno y disminuye la formación de coque, ¿no? ¿Ok? Dice, si se incrementa la relación hidrógeno-hidrocarburo, favorece una mayor conversión. También se utiliza una relación comúnmente molar, este, varios moles de hidrógeno por mol de hidrocarburo, ¿no? Que se está metiendo. Entonces, el espacio o velocidad, ya habíamos comentado que en reactores de lecho fijo se suele utilizar el volumen de catalizador como volumen de reacción, porque vimos que la definición de este LHCb es por volumen de reacción. Comúnmente se utiliza el volumen del catalizador. El litro no necesariamente, o sea, aquí usamos litros, estamos metros cúbicos, aquí usamos metros cúbicos, estamos pies cúbicos, aquí pies cúbicos. Lo que sí es que siempre se utiliza aquí, no sé por qué, las horas, ¿no? Ya es como que algo que está estandarizado, por eso esta H significa horas, básicamente. Entonces, principales condiciones de operación de acuerdo al tipo de combustible. Entonces ya comentamos que para nafta o gasolina son condiciones menos severas, menores presiones, mayores LHCbs y temperaturas también menores, ¿no? En el caso de ya destilados intermedios como querosina, turbocina, gasóleos, ya usamos unas mayores presiones, menores LHCbs y mayores temperaturas que para gasolina, ¿no? Y por ejemplo, para pretratamiento de carga de FCC pues, requiere más, este está más pesado. La carga de FCC es más pesada que un diésel. Pueden ser gasóleos, pero de los pesados, y el diésel entra dentro de los ligeros. Y utilizamos ya presiones, pueden ir hasta 204 atmósferas. La cosa es que una atmósfera más o menos es 1 kilo, entonces esto puede ser también aproximado en kilogramos por centímetro cuadrado. Eh, las condiciones de AHB son parecidas, un poquito pueden ser menores, y un poco mayores temperaturas, ¿no? Podemos andar hasta arriba de los 400 Celsius de reacción. Comentábamos de regeneración del catalizador. Primero tenemos que hablar de desactivación. Ya quedamos que la desactivación, la principal que ocurre ahí es por depósito de ese carbón, de ese coque. Ya se le llaman temporal porque se puede regenerar. Y dice, temporal depósito de coque sobre la superficie catalítica. Hay, bueno, métodos aquí que se usan o se han usado comúnmente es el de vapor aire y el de nitrógeno aire. ¿Ok? Ambos, tanto el vapor o el nitrógeno, pueden ayudar a remover el carbón. El nitrógeno ayuda más a que ese nitrógeno también se absorbe en el catalizador, ¿no? Y la desactivación permanente, que no es regenerable, si se le van depositando metales, ya es muy difícil eliminárselos al catalizador. Y estos metales van también obstruyendo los poros del catalizador, entonces van haciendo que el catalizador se desactive ya permanentemente. Claro, esto puede ocurrir ya en mayor tiempo que esto, por lo tanto, cuando se desactiva por coque, podemos todavía regenerarlo, el catalizador. ¿Cuántas veces? Pues dependerá de muchos factores, ¿no? Y la sinterización dice que es el cambio cristalográfico del soporte
la gama alúmina puede pasar a otra forma cristalina como alfa alúmina. Esta alfa alúmina casi no tiene poros, no es porosa, ¿no? Prácticamente no entran ahí, queda una piedra toda sólida, sin poros, a menos del tamaño para que entren las moléculas, y entonces ya no funciona, ¿no? Ya no hace la función que hace la gama alúmina. Esto se puede llevar a cabo a temperaturas altas. También afortunadamente en el caso de este proceso, pues no sé, no son temperaturas altas, pero no tantas como otros procesos en los cuales sí podemos manejar hasta temperaturas 100 grados arriba de los que trabaja la HDS, ¿no? Aquí dan algunas secuencias de regeneración, por ejemplo, el método vapor-aire, nos van diciendo aquí los pasos, ¿no? Que primero se le inyecta vapor, se incrementa a una velocidad de 25 grados centígrados por hora, después se inyecta oxígeno 1%, se queda más o menos a una temperatura de 340 de 8 a 12 horas. Posteriormente otra vez se utiliza una velocidad de calentamiento aproximado 25 grados centígrados por hora. Ahí la llevamos hasta 350 grados y ahí volvemos a inyectar oxígeno a 1% mol, unas 24 horas, y posteriormente aumentamos la temperatura hasta 500 y de ahí ya paramos la unidad. Ahí puede quedar ya ese catalizador con un 0.2 o un 0.3% de peso de coque residual. O sea, del 100% inicial que teníamos de coque, bajarlo a un 0.2, 0.3. O sea, casi eliminamos todo el coque. El método nitrógeno-aire no tengo un diagramita como el anterior. Nos dicen que la etapa de remoción impurezas con alta concentración de nitrógeno se utiliza, después el quemado de coque con un 1.8% más de oxígeno, y hay una etapa de confirmación de quemado de coque, igual con 1.8% mol de oxígeno a temperaturas más o menos entre 400 a 460 llevamos esa confirmación. Aquí dice que todavía activa el catalizador en un 15 a 25% más en comparación del vapor de aire, o sea, nos debe de quedar todavía coque menor que ¿no? Entonces, por alguna razón nos dicen que este es mejor, ¿no? Ojo, esto es nada más una referencia de métodos que se han usado hace un tiempo, pero cada que sale un catalizador nuevo, una formulación nueva, etcétera, tienen que los, los investigadores que hacen este tipo de catalizadores tienen también que hacer investigación final de regeneración, ¿no? Y tienen que desarrollar estos métodos. Entonces pueden variar, ¿no? Van variando los métodos, las temperaturas, etcétera, ¿no? Nada más una referencia, una idea que tengan cómo se regenera un catalizador. Metales contaminantes del catalizador, pues los metales que pueden venir como el sodio, que reduce el área superficial, dice provoca sinterización, o sea, cambio cristalográfico de la alúmina, o sea, se puede combinar con el sodio, esa alúmina y generar un cambio cristalográfico. Nos da una concentración permisible en partes por millón. Recordar que buena parte de los metales se quitan en la parte de destilación primaria, en la sección de desalado, ¿no? El desalado también tiene como objetivo eliminar metales, ¿no? Arsénico y plomo me dicen que disminuye la actividad catalítica también porque tapa los poros, también nos dan la concentración permisible. El hierro dicen que incrementa la caída de presión en el reactor, disminuye la actividad. Hace algo parecido de ocurrir los poros, etcétera, aunque hay una concentración mucho mayor permisible. El níquel y el vanadio, dice, provoca reacciones de hidrogenación y deshidrogenación, por lo tanto disminuye la actividad del catalizador, la actividad para HDS, ¿no? O hidrotratamiento, porque empieza a haber actividad para otro tipo de reacciones.
es que estos sirven como catalizadores para este tipo de reacciones, entonces empiezan a promover otras reacciones que no queremos promoverlas tanto, ¿no? Y nos dan aquí un intervalo de 2000 a 10.000 partes por millón de valores permisibles de concentración. ¿Ok? Entonces, nos dicen los efectos de las altas temperaturas en el catalizador. Entonces dice, por ejemplo, la aglomeración de metales, como níquel, como el molibdeno, si tenemos temperaturas de mayores a 427, por ahí más o menos, y en presencia de humedad, emigran a la superficie del catalizador agrupando en cristales que disminuyen la actividad. Estos son mis metales activos del catalizador y yo lo que quiero es que se mantengan adentro de los poros, se mantengan esos cristalitos, ¿no? Para que cuando entren los reactivos reaccionen. Pero si estos empieza a haber migración hacia afuera de los poros, hacia la superficie, y pueden empezar a aglomerar. A mí lo que me interesa es por la alta área superficial que tiene el catalizador, estos, estas partículas de esos metales estén, decimos, dispersas en toda la superficie, en pequeños cristalitos de más o menos de tamaños de nanómetros, y así va a funcionar muy bien el catalizador. A eso le llamamos dispersión, que esté bien disperso esos metales en todo el catalizador, ¿no? Dice, como ve, reacción de metales a temperaturas altas, dice en atmósfera seca, o a temperaturas más bajas en vapor. Lo que va a pasar es que el metal, con el oxígeno, se puede oxidar y formar óxidos que, esos óxidos de esos metales, también ya habíamos visto, son catalizadores, pero promueven también hidrogenación y deshidrogenación, que no necesariamente es lo que queremos promover en este proceso, ¿no? Queremos promover la hidrodesulfuración, la hidrodesnitrificación, la hidrodeoxigenación. Y para eso utilizamos sulfuros de metal, no óxidos de metal, ¿verdad? Y también la alumina puede pasar a aluminato, vapor, ¿no? A un compuesto diferente, igual es una especie de sinterización, porque cambia, bueno, no es una sinterización porque ya no es alumina, ¿no? Ya no es el mismo compuesto Al2O3, ¿no? Y la sinterización, también a altas temperaturas, en presencia de sodio, y se forman sales de sodio que reaccionan con la alumina provocando cambio cristalográfico del soporte. El inciso de sublimación de metales a temperaturas también altas, de 704 a 760. Por ejemplo, nos dice que el óxido de molibdeno se sublima, o sea, pasa a forma de vapor y luego puede regresar a como sólido, pero ya recristaliza en forma de agujas, porque lo que disminuye la actividad del catalizador. O sea, porque a mí me conviene más tener pequeños cristalitos que grandes agujas de ese material, que no va a ser lo mismo. eh, o sea, en realidad la superficie aquí es mucho menor que tener muchos cristalitos pequeños, ¿no? Eso va a funcionar mucho mejor, sobre todo en un material como soporte que tiene áreas superficiales muy, muy altas, ya que damos que andan hasta cercanos a los 200 metros cuadrados por cada gramo de catalizador. Y viene la sinterización, pero por cambio ahora de gamma lumina a alfa lumina. O sea, ya quedamos que esta prácticamente no es porosa, la gamma alfa lumina, o sus poros no son tan, tan grandes, suficientemente grandes para que entren ahí moléculas, y por lo tanto el área superficial, toda esa interna, disminuye, ¿no? Disminuye la resistencia mecánica del catalizador también, nos dice. Debe de tener cierta resistencia mecánica para que a las altas presiones que está ahí no se vuelva polvo ese catalizador. Atrición le llaman a eso. Pero al final de cuentas, pues esto va a terminar pasando, pero la idea es de que no pase tan rápido, ¿no?
o sea, que aguante, que vaya aguantando el catalizador. Comúnmente esos polvos se van retirando y se va adicionando catalizador nuevo. Ok, nos hablan de la termodinámica del proceso, dice variables de operación y un poquito dice de termodinámica. Bueno, vemos un poquito lo que es la constante de equilibrio, el delta G. Dice hidrogenación de aromáticos, comúnmente es una reacción exotérmica. Dice que la conversión baja al operar temperaturas altas y si la temperatura es alta provoca que la constante de equilibrio disminuya. Provoca a bajas presiones reacciones de hidrogenación, dice. La hidrodesulfuración, que es como que la que más nos interesa, es una reacción exotérmica, es irreversible y se inhibe a presiones bajas y temperaturas altas. ¿Ok? ¿Hasta dónde, no? Pues las temperaturas, así entre comillas, que le llamamos altas, ¿no? Y presiones bajas, ¿no? Entonces ya por eso tenemos los datos allá, así necesitamos presiones altas. Al menos en refinación son de los procesos que utilizan mayores presiones. Arriba de 100, dependiendo de la carga, pueden llegar hasta cerca de 200 kilos, ¿no? Por centímetro cuadrado. Las temperaturas, pues no nos vamos hasta los 500, son más bajas. Por eso dice a temperaturas altas, pues no usamos tan altas como 500 grados, usamos 400, abajo de 400, por ahí así, ¿no? La constante de equilibrio disminuye al incrementar la temperatura. Y la etapa 1, primero está hidrogenación de hidrocarburos y luego la etapa 2 es la hidrogenólisis del enlace carbono con azufre, ¿no? Entonces, ojo con eso, que no es lo mismo hidrogenación con hidrogenólisis. Luego viene la hidrodesnitrificación, que es una reacción exotérmica. En la etapa 1 es hidrogenación también de hidrocarburos y la etapa 2 también es la hidrogenólisis del enlace carbono-nitrógeno. Dice que se favorece alta presión de hidrógeno y que es una reacción irreversible. Y la hidrodeoxigenación para eliminación de oxígeno es una reacción exotérmica, es irreversible, se inhibe a altas temperaturas. En la etapa 1 la hidrogenación de hidrocarburos y en la etapa 2 otra vez la hidrogenólisis pero del enlace carbono-oxígeno. Entonces vamos a definir qué es hidrogenólisis. Dice, es una reacción química donde un enlace simple carbono-carbono o carbono-hetero átomo es separado por hidrógeno. El heteroátomo puede variar, pero usualmente es oxígeno, nitrógeno o azufre, ¿no? En HDS se utiliza para referirse a la separación del enlace carbono X mediante hidrógeno, donde X, ¿ah?, para dar enlaces carbono-hidrógeno e hidrógeno X. Este X en realidad puede ser el oxígeno, el azufre o el nitrógeno. Por eso decimos hidrogenólisis de enlace carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, ¿no? Y dice no confundir con hidrogenación, la cual se lleva por mecanismos distintos. Y aquí puse la hidrogenación, que es un tipo de reacción química redox, cuyo resultado final visible es la adición de hidrógeno a otro compuesto. Los objetivos habituales de esta reacción son compuestos orgánicos insaturados, como alquenos, alquinos, cetonas, nitrilos y aminas. La mayoría de las hidrogenaciones se producen mediante la adición directa de hidrógeno diatómico, o sea, como este H2, bajo presión y en presencia de un catalizador. ¿Ok? Ya vimos por ahí que hay unos catalizadores que favorecen esta hidrogenación. Los que tenemos sí pueden permitir que en HDS que se lleve la hidrogenación, en parte, pero no es la reacción principal. Van a promover más la hidrogenólisis principalmente, en el cual se rompa un enlace carbono, por ejemplo azufre, para unir ese carbono con con hidrógeno, para unir ese hidrógeno, un átomo de hidrógeno con ese azufre y el otro se va a quedar con el carbono.
Entonces, de alguna manera dicen que el azufre puede funcionar muy bien por ahí también, haciendo parte del trabajo y por eso el, el, el mecanismo que algunos proponen, que son como propuestas, es que por eso tenemos el catalizador en forma de sulfuro de metal, para que ese azufre entre, entre de alguna manera y remueva el, el, el azufre del que tenemos con el carbono unido, pero directamente del sulfuro del metal, ¿no? Ahí va a ser esa función. Por eso, por ahí dicen que es más activo o es activo esos catalizadores, pero si están en forma de sulfuro. Entonces, hay toda una teoría respecto a esto. El asunto es que para cuando tenemos moléculas en lugar de azufre, tenemos oxígeno y nitrógeno. Parece ser que el azufre del sulfuro de los metales sigue tomando un papel importante en las reacciones, ¿no?, de hidrogenólisis. Entonces, con esto veo que se acabó el este tema. Creo que vamos bien, vamos, creo que a tiempo. Adelantamos mucho al hacer la clase de este tipo y por lo tanto creo que es suficiente con que esta clase se quede ahí. Apenas llevamos 32 minutos y ya es algo de información, entonces les dejo que la chequen, la información, y que se quede hasta acá, ¿no? Para que ya la siguiente clase ya entramos a reformación, que el examen, ¿cuándo es? ¿Viene la otra semana? Me lo checo. Calendario 2021. De una vez vamos a checarlo y de todas maneras en la sesión del miércoles lo vamos a 26. Y de acuerdo al calendario, de octubre, lunes 26. Bueno, yo hoy estoy haciendo esta clase el día 26, pero es para el día miércoles esta clase. Entonces, ok, sí, empiezan la otra semana, pero empiezan hasta el día miércoles, ¿no? Parciales. Del 4 al 11 de noviembre. Yo pensé que empezaban el lunes de hecho no es laboral. Entonces, tenemos aquí la ventaja que, pues prácticamente lo que podemos hacer es, esta clase es del miércoles, entonces dejar hasta acá el primer parcial. Y lo que empecemos a ver el día que el viernes, ya en teoría el lunes pues, no tenemos de por sí clase, pero como era no laboral, pues igual no subíamos clase. Pero el día martes sí subimos, entonces la clase del día viernes y la clase del día martes pues la podemos dejar ya para el siguiente parcial, que ya va a ser el otro proceso, para no dejar procesos a medias. Ya vimos todo el de HDS, entonces lo dejamos hasta HDS y ya la siguiente clase del viernes continuamos con reformación, pero ya sería para el segundo parcial. Entonces lo vamos a comentar el miércoles esto. Entonces dejamos ahí esta clase.